Hola chicos, bueno, les hago este video para poder ver un tema nuevo que teníamos que ver. Me mandé ya una actividad y como sé que es un tema nuevo y un tema por ahí un poco más difícil, armé este video como para orientarlos y ayudarlos, así que espero que les sirva. Vamos a entrar a ver lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Si recuerdan las clases anteriores, ya vimos qué es el movimiento, cómo se mide la velocidad, cómo se mide la rapidez, ¿sí? Y ahora vamos a entrar a lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ¿qué es un movimiento rectilíneo? ¿Sí? Como dice acá, es aquel que tiene un cuerpo o un móvil que cumple las siguientes propiedades. Primero, cambia su posición al avanzar el tiempo, o sea, que está en movimiento. Para que el movimiento sea rectilíneo, primero el objeto tiene que estar en movimiento. Y segundo, su trayectoria, el camino o la ruta que sigue, es una línea recta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un vehículo que se encuentra en una posición inicial y después de transcurrido determinado tiempo se encuentra en una posición final. Va a ser movimiento rectilíneo siempre y cuando siga una línea recta, ¿sí? Sin curvas, sin desvíos, siempre una línea recta. Entonces, dentro de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, como muy comúnmente lo van a ver, MRU, la principal característica de este movimiento rectilíneo uniforme es que su velocidad es constante, ¿sí? Siempre el vehículo, la persona se mueve a la misma velocidad, ¿sí? Y por lo tanto recorre el mismo espacio cada segundo que se mueve. Entonces, por ejemplo, dice, imagínate pedaleando una bicicleta a un ritmo constante. Si en un segundo recorro 1 metro, en 2 segundos recorro 2 metros. Entonces, ¿cuántos metros recorres cada segundo? 1 metro por segundo. O sea que la velocidad es de 1 metro por segundo. ¿Sí? No hay ningún tipo de aceleración. Siempre que pasa un segundo, yo avanzo 1 metro. Eso es el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, característica del movimiento rectilíneo uniforme a tener en cuenta. Cambia su posición al variar el tiempo, o sea que el objeto está en movimiento, no está quieto. Hoy está, no sé, por ejemplo, el celular está acá y determinado tiempo está acá. Su trayectoria es en línea recta, hace una línea recta, no hace curvas, ¿sí? Siempre es una línea recta, y su velocidad es constante, ¿sí? En un determinado lapso de tiempo avanza una determinada distancia y siempre en el mismo lapso de tiempo avanza la misma distancia, ¿sí? Como veíamos recién, si es una velocidad de 1 metro por segundo, yo sé que en cada segundo avanzo 1 metro. No voy a avanzar más porque no hay ningún tipo de aceleración. Algunas ecuaciones para resolver ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Nosotros sabemos acá, como ya vimos antes en clase, que la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo, ¿sí? El espacio recorrido por la unidad de tiempo que me tomó recorrer ese espacio, ¿sí? Entonces velocidad, distancia sobre tiempo, y yo sé que la distancia se calcula viendo posición final menos posición inicial, ¿sí? Eso ya lo habíamos visto en clase, ¿sí? Yo la distancia que recorro, cómo sé ese lapso, va a ser la posición final menos la posición inicial. Entonces, la velocidad va a ser igual. Si yo reemplazo distancia de la fórmula que tenemos bien arriba, en vez de poner distancia, pongo posición final menos posición inicial, que es lo mismo que decir distancia, por unidad de tiempo. Y entonces, si yo despejo de esta fórmula, paso el tiempo multiplicando y paso la posición inicial sumando, a mí me queda que la posición final de un determinado vehículo va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Lo único que hice acá, chicos, es despejar esta fórmula, ¿sí? Pasar lo que está multiplicando dividiendo y lo que está sumando, lo que está restando sumando. Por lo tanto, la posición final, dice ahí, me dice dónde está el móvil en un determinado momento t, ¿sí? Yo lo que voy a saber cuando obtengo la posición final es dónde se encuentra ese móvil después de un determinado tiempo t.
Esto es un poquito lo que son representaciones gráficas, ¿sí? Por ejemplo, si voy a representar la posición de un cuerpo, ¿sí? Yo sé que si tengo en un segundo y según metro, acá tenemos en el eje de X el tiempo en segundo y en el eje Y tenemos los metros. Entonces, si yo sé que en un segundo y según metro y tengo una velocidad constante, en 2 segundos voy a hacer 2 metros, en 3 segundos voy a hacer 3 metros, en 4 segundos voy a hacer 4 metros, y puedo graficar la posición como una línea recta a 145 grados. La velocidad, ¿sí?, se grafica de la siguiente manera, donde en el eje Y voy a tener la velocidad y en el eje X voy a tener el tiempo en segundos. Como yo sé que la velocidad es constante en un MRU, simplemente va a ser una línea recta horizontal. Entonces, veamos el ejemplo que dejé en el ejercicio, ¿sí?, que sé que muchos tuvieron problema con esto y no supieron cómo interpretarlo, así que lo voy a explicar en este video. En el ejemplo que mandé en el ejercicio, dice que dos ciudades A y B están separadas por 420 kilómetros, ¿sí? Tengo una ciudad A y tengo una ciudad B y la distancia que las separa son 420 kilómetros. De la ciudad A sale una motocicleta, ¿sí?, a las 12 del mediodía en dirección a B, o sea, sale en la dirección como indica la flecha roja, con una velocidad constante de 80 kilómetros por hora. 2 horas después, o sea, después de las 12 del mediodía, 2 horas, sale del punto B un automóvil con dirección a A en sentido contrario, ¿sí?, siendo su velocidad uniforme de 120 kilómetros por hora. Entonces, lo que me pregunta el ejercicio es a qué hora y en qué punto se cruzarán ambos vehículos, la motocicleta y el automóvil, y en qué posición se encuentran, en qué parte se encuentran del trayecto. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? ¿Sí? Acá yo armé la resolución. Entonces, primero vamos a utilizar la fórmula que despejamos recién, donde la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Entonces yo sé que para la moto, y esto es lo que me preguntaban muchos, yo ponía XFM, que es la posición final de la moto. Va a ser igual a 80 kilómetros, porque la posición inicial, ¿sí?, vamos a contar como que es 1, donde arranca, 80 kilómetros por hora por el tiempo, ¿sí? Y la posición final para el automóvil va a ser 420 kilómetros, porque acuérdense que la posición inicial de la moto respecto al automóvil es de 420 kilómetros de distancia. Entonces, si yo pongo como mi punto de referencia la moto, el auto se encuentra a una distancia de 420 kilómetros, ¿sí? Así que su posición inicial en el auto es 420 kilómetros, porque mi punto de referencia es donde está la moto. Menos, en este caso va a ser menos. ¿Por qué va a ser menos? Porque acuérdense que cuando hablamos de velocidad es una unidad vectorial y tiene sentido. Entonces, si la motocicleta va en una dirección con una velocidad positiva y el automóvil se mueve en una dirección opuesta, ¿sí?, la velocidad va a ser negativa, ¿sí? Entonces va a ser menos 120 kilómetros por hora, ¿sí? Porque van en sentido opuesto, ¿se acuerdan? A diferencia de la rapidez, que no es vectorial, la velocidad sí lo es, entonces tiene un sentido, una dirección, y en este caso, si tomamos la moto como positivo, el auto va a ser negativo. Menos 120 kilómetros por hora por el tiempo. ¿Y cuál va a ser el tiempo del automóvil? Va a ser el T de la moto más 2 horas, ¿sí? Porque 2 horas tardó el auto en iniciar su recorrido. Vieron que en el planteo del problema dice que después de 2 horas inició el auto. Entonces va a ser T más 2, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualar la posición final de la moto y la posición final del auto, ¿sí? Porque yo sé que cuando la moto y el auto se crucen, van a estar en un mismo punto. Entonces, la posición final de la moto va a ser igual a la posición final del auto, ¿sí?
Suponiendo acá, como les decía, pasado determinado tiempo, se van a cruzar, se van a encontrar y van a estar en una misma posición final, justamente porque se cruzaron. Entonces, la posición final de la moto tiene que ser igual a la posición final del auto, ¿sí? Porque es donde ellos se cruzan. Eso es lo que estamos queriendo averiguar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo sé que la moto entonces tiene una posición final de 80 kilómetros por hora por el tiempo y el auto tiene 420 kilómetros menos 120 kilómetros por hora por el tiempo más 2. Igualo esas dos posiciones finales y vamos a empezar a resolverlo. Entonces, si yo sé que la posición final de la moto es igual a la posición final del auto, yo sé que 80 kilómetros por hora por t, que es lo que es la posición final de la moto, va a ser igual a lo mismo que la posición final del auto, que es 420 kilómetros menos 120 kilómetros por hora por t más 2. Entonces voy a despejar t más 2, lo voy a multiplicar por 120 a cada uno, ¿sí? Estas propiedades distributivas de matemática. Me va a quedar 80 kilómetros por hora por t es igual a 420 kilómetros, menos 120 kilómetros por t, porque hice los 120 kilómetros por hora por t, más hice 120 kilómetros por hora por 2. 240 kilómetros, ¿sí? Los dos están en hora y hora con hora se va, me queda 240 kilómetros. Entonces, 240 kilómetros más 420 kilómetros que tengo acá, fíjense que estos 420 kilómetros se pueden sumar con estos 240 y me va a quedar 660. Son kilómetros, chicos, perdón que no lo agregué acá. Por acá me va a quedar menos 120 kilómetros por hora y de este lado sigue igual. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a pasar este menos 120 kilómetros por hora por t, que está restando, lo voy a pasar sumando. Entonces me va a quedar 80 kilómetros por hora por t, más 120 kilómetros por hora por t, igual a 660 kilómetros. 200 kilómetros por hora por t, que es la suma de 80 más 120 kilómetros por hora, es igual a 660 kilómetros. Entonces el tiempo va a ser igual. Esto que está multiplicando a t pasa dividiendo. 660 dividido 200 kilómetros por hora, me va a quedar, kilómetro se va a ir con kilómetro y me va a quedar en 3,3 horas. ¿Sí? Entonces, ¿en cuánto tiempo se van a cruzar el auto y la moto? A las 3,3 horas. Y después me pedía la posición en la que se cruzan. Entonces yo sé que velocidad de distancia sobre tiempo. Y sé que la distancia es igual a velocidad por tiempo si despejo, paso el tiempo multiplicando. Entonces distancia va a ser igual a 80 kilómetros por hora, por ejemplo, si tomamos de referencia nuevamente la moto, ¿a qué velocidad iba la moto? A 80 kilómetros por hora, por el tiempo. Si yo sé que a las 3,3 horas se cruzan, yo sé que se van a cruzar a 80 kilómetros por hora va la moto, por los 3,3 horas que se transcurrieron antes de cruzarse, y eso me va a dar la distancia. O sea que la distancia es de 264 kilómetros. Por lo cual mi respuesta es que se cruzarán a las 3,3 horas, ya que la moto salió a las 12 del mediodía, se van a cruzar a las 3,3 horas de la tarde, a los 264 kilómetros de distancia del punto A donde se encontraba la moto. Así que bueno, chicos, con esto la resolución del ejercicio, sé que es un tema nuevo, sé que es un tema que estamos aprendiendo. Espero que este video les sea útil para poder entender el ejercicio. Y bueno, cualquier duda, tienen mi teléfono, se pueden contactar y bueno, espero haberlos ayudado y no duden en consultarme cualquier cosita. Un abrazo a todos y con esto doy por finalizada el tema de movimiento rectilíneo uniforme.